Bienvenidos a nuestro nuevo vídeo. Hoy les hemos preparado otro tema interesante. Si les gustó el vídeo, no olviden comentar su opinión, nos importa. No pierdan más tiempo y comencemos el vídeo. El viento soplaba con fuerza entre los árboles secos del sendero, levantando nubes de polvo que parecían bailar como espíritus inquietos. Ana apretó los labios mientras conducía lentamente por el camino rural que llevaba al olvidado pueblo donde pasó los veranos de su infancia. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que puso un pie en ese lugar. Y ahora, todo volvía a ella. Los aromas de la tierra húmeda, el canto lejano de los grillos, y aquella mezcla inquietante de nostalgia y desasosiego. La muerte de su abuela había sido repentina. Una vecina del pueblo la había encontrado sin vida en su mecedora, con una manta sobre las piernas y el rostro sereno, como si durmiera profundamente. Lo que sorprendió a todos fue el testamento. Ana era la única heredera. Y lo que heredaba no era dinero, ni tierras ni joyas. Era la casa. Aquella casa antigua de piedra y madera, medio derruida, que había estado cerrada por años. Al menos eso creía. Aparcó frente a la verja oxidada. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un naranja triste. Ana se bajó del coche, observando la fachada de la vivienda con el corazón acelerado. Todo estaba tal como lo recordaba, pero más gris. Las ventanas rotas, la puerta apenas colgando de una bisagra, la maleza cubriendo el jardín. Dio un paso adelante, luego otro. Sus botas crujieron sobre las hojas secas, mientras una ráfaga de viento le heló la nuca. Empujó la puerta con suavidad. Un sonido seco y largo se extendió por el interior como un lamento. Entró. La oscuridad la envolvió al instante, acompañada por un fuerte olor a humedad y madera podrida. Ana tanteó la pared hasta encontrar el interruptor, pero no pasó nada. Por supuesto, la electricidad estaba cortada desde hacía años. Usó la linterna de su móvil. El haz de luz barrió la sala, revelando una imagen imposible. Todo estaba exactamente igual como lo había dejado su abuela. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, el reloj de péndulo marcando las 6 con su tic-tac eterno, y el retrato de la bisabuela colgado en la pared del comedor. Ana sintió un escalofrío. Nada parecía haber sido tocado en décadas, pero todo estaba limpio. Demasiado limpio. Avanzó hasta la cocina, guiada por un impulso irracional. Fue entonces cuando lo vio. Sobre la mesa, perfectamente centrado, descansaba un viejo cuaderno de tapas de cuero. Estaba abierto. Y lo que hizo que Ana se quedara paralizada fue la fecha escrita en la esquina superior de la página. 1 de agosto del 2025. Ayer. ¿Qué? Susurró. El cuaderno estaba lleno de letras torcidas pero firmes. Reconocía esa caligrafía. Era la de su abuela. Comenzó a leer, cada palabra perforando su mente. No estoy sola en esta casa. Nunca lo estuve. Algo despierta cada vez que alguien entra. Por eso cerré todo. Por eso avisé a todos que nunca volvieran. Ana retrocedió un paso. Su móvil vibró repentinamente en su bolsillo, haciéndola sobresaltarse. Lo sacó. No había señal. La pantalla parpadeó 2 veces antes de apagarse completamente. Intentó encenderla, pero nada. El aire en la habitación parecía más denso, más frío. Fue entonces cuando oyó un leve crujido proveniente del piso de arriba. Alguien, se movía. Contuvo la respiración, paralizada. Tal vez era una rata. Tal vez el viento. Tal vez su imaginación. Pero su corazón sabía que no era ninguna de esas opciones. Volvió la vista al cuaderno. La última frase escrita aún estaba fresca, como si acabara de ser trazada con tinta. No abres la puerta del sótano. Ana tragó saliva. Ella ni siquiera sabía que había un sótano. Un trueno sonó a lo lejos. La casa parecía contraerse, como si respirara. Y ella, ya no sabía si debía quedarse a descubrir lo que pasaba, o salir corriendo y nunca mirar atrás. Pero entonces recordó las palabras de su abuela,
muchos años atrás, cuando era niña y tenía miedo a la oscuridad. Hay cosas en esta casa que no quieren ser encontradas, pero algunas necesitan ser liberadas. Ana cerró los ojos un momento. Luego los abrió, con una mezcla de miedo y determinación. Voy a saber la verdad, murmuró. Y con esa decisión, se quedó. Sin saber que el cuaderno acababa de escribir otra línea, aunque nadie lo había tocado. Ana se sentó lentamente en la vieja silla del comedor, el crujido de la madera resonando como una advertencia en el silencio espeso de la casa. Tenía el cuaderno abierto frente a ella, las manos temblorosas, la linterna del móvil ahora débil, lanzando un resplandor casi fantasmal sobre las páginas. Afuera, la tormenta empezaba a azotar las ventanas con fuerza, como si algo, o alguien, quisiera entrar. Las letras manuscritas de su abuela, aunque temblorosas por la edad, conservaban firmeza. Las primeras páginas hablaban de cosas sencillas, recetas, días de lluvia, recuerdos de juventud. Pero a medida que Ana avanzaba en la lectura, las palabras adquirían otro tono. Más oscuro. Más inquietante. Después de que tu madre se marchó, el silencio en esta casa fue creciendo. Pero el silencio no es vacío, Ana. Está lleno de cosas que no se ven. Y un día, el silencio me respondió. Ana frunció el ceño. Pasó la página con dedos tensos. Comenzó con susurros. Pequeños, suaves, casi como voces de niños. Al principio pensé que era la soledad jugándome trucos, hasta que oí mi nombre. Claramente. Desde el sótano. El corazón de Ana dio un vuelco. El sótano. No bajé. No podía. Pero cada noche los susurros se acercaban más. Sentía pasos por el pasillo. Sillas que se movían solas. Y luego, empecé a verla a ella. A la mujer del cuello torcido. Ana apartó la vista, estremecida. El aire parecía haberse vuelto más frío. La llama de la linterna titiló, casi apagándose. Era como si el nombre escrito en esas páginas hubiera invocado una presencia real. Ella vive entre los muros, Ana. Está atrapada. Encerrada en este lugar desde antes que yo naciera. Dicen que fue una curandera maldita, acusada de brujería por las mujeres del pueblo. La colgaron aquí mismo, en este terreno. Y desde entonces, reclama lo que considera suyo, la sangre de quienes heredamos esta casa. Ana sintió un nudo en el estómago. Nunca había oído esas historias. Su madre nunca hablaba del pasado. Y ahora entendía por qué. Te dije una vez que no eras como los demás, ¿recuerdas? Siempre fuiste más sensible, más abierta. Ella lo sabe. Te observa desde que eres niña. Fue por eso que tu madre se marchó. Quiso salvarte. Pero ahora que has vuelto, ella también ha despertado. Un sonido seco la hizo levantar la vista. Venía del pasillo. Algo había caído. Ana se levantó despacio, el cuaderno aún en sus manos, y caminó hacia la puerta del comedor. No había nadie. Pero en el piso, justo frente a la escalera que llevaba arriba, había una muñeca antigua. De porcelana. Con un vestido gris y los ojos abiertos. Ana retrocedió un paso. Esa muñeca no estaba allí antes. Estaba segura. Volvió al comedor deprisa. Se sentía vigilada. Agarró el cuaderno con fuerza y buscó más respuestas. Las últimas páginas estaban más desordenadas, la letra agitada. Ayer volvió a hablarme. Me dijo que ya es tiempo. Que la siguiente heredera debe ocupar su lugar. Pero no quiero que Ana cargue con esto. No quiero que la casa la elija. Ana pasó la mano por su rostro. Todo esto sonaba imposible. Increíble. Y, sin embargo, cada parte de su cuerpo le gritaba que era verdad. No era su gestión. Algo estaba mal en esa casa. Escribo esto con el temor de que ya sea tarde. La escucho caminar en el techo. A veces la veo por el rabillo del ojo. Pero si tú lees esto, Ana, es porque aún hay una salida. No la Myers. No respondas si llama tu nombre. Y sobre todo,
La página terminaba allí. Como si su abuela no hubiera podido continuar. O como si alguien, o algo, la hubiera interrumpido. Ana cerró el cuaderno de golpe, su respiración agitada. Tenía que salir, aunque solo fuera a tomar aire. Caminó hasta la puerta principal. La tormenta arreciaba. Intentó girar el picaporte. Nada. La puerta no abría. ¿Qué? Murmuró. Intentó de nuevo. Ni siquiera se movía. Como si alguien la hubiera sellado por fuera. Oh, por dentro. Una voz suave y apenas audible resonó detrás de ella. Ana. Se dio vuelta de golpe. No había nadie. Pero el cuaderno estaba abierto otra vez. Y en la nueva página, una frase recién escrita, aún con la tinta húmeda, decía: «Ya no estás sola». Ana sintió como el miedo le subía por el pecho como una ola helada. Algo se había desatado. Y ahora, sabía que no se trataba solo de secretos del pasado. Era algo presente. Vivo. Y lo peor de todo. La estaba esperando. Ana retrocedió lentamente, los ojos fijos en el cuaderno que seguía abierto sobre la mesa, con la tinta fresca aún brillando bajo la luz tenue de su linterna. «Ya no estás sola», decía. Pero esa voz que había susurrado su nombre, no era la de su abuela. Era más aguda. Más antigua. Más vacía. Sintió un escalofrío recorrerle la columna. Intentó convencer a su cuerpo de moverse, de correr hacia cualquier parte, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. La casa entera crujía a su alrededor como si respirara. Y entonces, sin previo aviso, se escuchó un estruendo sordo proveniente del piso inferior. Un golpe seco. Luego otro. Como si algo, o alguien, estuviera llamando desde el sótano. El corazón de Ana palpitaba con fuerza, como si presintiera lo inevitable. Recordó la advertencia escrita en el diario: «No abras la puerta del sótano». Pero el sonido era persistente. Ritmico. Como una llamada directa a ella. «Esto no puede estar pasando», murmuró, pero su voz sonaba hueca, irreconocible. «Esi obligó a camina». Paso a paso cruzó el pasillo. La linterna iluminaba los retratos antiguos colgados en la pared. Sus ojos la seguían. No era imaginación. Los rostros enmarcados parecían ligeramente distintos a como los recordaba en su infancia. Sus expresiones eran más rígidas, sus ojos más oscuros. Parecían despiertos. La puerta del sótano estaba al final del pasillo, al lado de la cocina. Una pequeña puerta de madera con cerrojo oxidado. Lo recordaba bien. Su abuela siempre decía que allí no se debía entrar, que era peligroso, que guardaba lo que no debía escapar. Ana, de niña, jamás se atrevió a preguntar más. Ahora, esa misma puerta vibraba levemente con cada golpe proveniente desde el otro lado. Ana se detuvo frente a ella. Trató de ignorar el nudo en su garganta, la sensación de que algo dentro de ella le suplicaba no seguir. Pero entonces vio algo en el suelo. Un mechón de cabello gris. Se agachó. No era pelo de animal. Era humano. Y junto a él, un pequeño crucifijo de plata, el mismo que su abuela llevaba siempre al cuello. Ana lo recogió con dedos temblorosos. Sentirlo le provocó una punzada de dolor en el pecho, como si un recuerdo enterrado estuviera intentando salir. «Abuela, ¿qué hiciste?» Giró el cerrojo. Crujió con dificultad, como si nunca antes se hubiera movido. Tomó la linterna con firmeza, y abrió lentamente la puerta del sótano. Un olor a humedad, tierra vieja y algo más, un aroma metálico, casi a sangre, subió por la escalera oscura. Ana titubeó en el umbral. «Solo morare». Solo unos escalones, se dijo, sin creer sus propias palabras. Bajó uno. Dos. El tercer escalón gimió bajo su peso. El sonido reverberó como un suspiro ahogado. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo. El aire se volvió más denso, más frío. El sótano era mucho más profundo de lo que recordaba. A cada paso que daba, el silencio se volvía más opresivo.
Entonces, al llegar al último escalón, la linterna empezó a parpadear. No, 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 susurró Ana, golpeándola ligeramente. Y justo antes de apagarse, la luz iluminó algo en el fondo del cuarto. Una puerta más pequeña. De madera negra, con símbolos tallados que no reconocía. Frente a ella, una figura encorvada, de espaldas. Pelo largo, gris. Vestido antiguo. No se movía. Ana contuvo el aliento. ¿Abuela? La linterna se apagó. Oscuridad total. Unos segundos de silencio. Y entonces, la figura giró la cabeza lentamente hacia ella. El crujido del cuello al moverse fue lo único que Ana pudo oír antes de gritar. La luz volvió por un instante, parpadeando. La figura ya no estaba allí. La pequeña puerta negra estaba abierta. Ana salió corriendo escaleras arriba, tropezando con sus propios pies. Cerró la puerta del sótano de un golpe y la atrancó con todo lo que encontró a mano. Sillas, cajas, incluso un mueble viejo. Se dejó caer en el suelo, jadeando. Pero lo que más la aterró fue el sonido que vino después. No eran golpes. Era risa. Una risa baja. Rhoda. Como si saliera de una garganta desgarrada. Y junto a la puerta del sótano, el cuaderno de la abuela había aparecido de nuevo, abierto en una página nueva, con una única frase escrita en letras grandes, temblorosas. Ya es tarde. Ana permanecía sentada en el suelo, frente a la puerta del sótano que había atrancado con muebles viejos, libros y hasta una tabla de planchar oxidada. Su respiración era corta, temblorosa. El eco de la risa seguía retumbando en su cabeza como un eco lejano y perverso. No venía solo del sótano. Venía de dentro de la casa. Como si las paredes mismas se burlaran de su miedo. El cuaderno estaba allí otra vez, justo donde no lo había dejado. Abierto en una página nueva. Ana no quería mirar. No quería leer. Pero una fuerza la empujaba a hacerlo. Cuando la puerta se abre, ya no hay vuelta atrás. Ella se alimenta de tus recuerdos, de tu voz, de tu rostro. Al principio solo te observa. Luego te imita. Hasta que ya no sabes si sigues siendo tú. Ana se estremeció. Cerró el cuaderno de golpe. Intentó convencerse de que aún podía salir de allí, de que todo tenía una explicación lógica. Pero cuando se levantó y pasó por el espejo antiguo del pasillo, lo que vio le hizo soltar un grito ahogado. Su reflejo no la imitaba. Mientras ella se quedaba paralizada frente al espejo, su reflejo giró la cabeza hacia un lado, lentamente. Una sonrisa torcida apareció en ese otro yo, una sonrisa que Ana no sentía en su rostro real. Y luego, sin previo aviso, el reflejo alzó una mano y golpeó con fuerza el otro lado del cristal, como si quisiera romper la barrera y salir. Ana retrocedió, tropezando con un jarrón que cayó al suelo, y se hizo trizas. El espejo volvió a reflejarla con normalidad. Su cara. Su miedo. Nada más. Pero algo había cambiado. Sintió como si una sombra se hubiese metido en su cuerpo. Como si ya no estuviera sola por dentro. Cerró los ojos y respiró hondo. Necesitaba salir. Necesitaba luz, gente, cualquier cosa que no fuera esa casa podrida por los secretos. Fue a la puerta principal. Aún cerrada. Forzada. Tomó su móvil. Sin señal. La batería, en 5%. Corrió a la ventana más cercana. Cerrada por dentro, con clavos oxidados que no recordaba haber visto antes. La casa no la dejaba irse. Y entonces comenzó a escucharla. Una voz familiar. La de su madre. Suave, La Rosa. Ana, hija, abre la puerta. Estoy aquí. Por favor. Ana se congeló. Esa voz venía del sótano. Pero su madre estaba muerta. Desde hacía más de una década. Corrió al baño y se encerró allí. Cerró la puerta con llave. La linterna ya no funcionaba, así que encendió una vela vieja que encontró bajo el lavamanos. La llama proyectó sombras extrañas en los azulejos agrietados.
Se miró en el espejo del baño. Otra vez. Y esta vez su reflejo no solo no la imitaba, ahora lloraba sangre. Ana gritó y golpeó el espejo, rompiéndolo en pedazos. Los cristales cayeron al suelo, uno de ellos se le incrustó en la mano. La sangre comenzó a correr, pero ella apenas lo notó. El pánico se había apoderado de todo. Entonces, una risa aguda surgió desde el interior del espejo roto. Ana cayó de rodillas, temblando. ¿Qué quieres de mí?, susurró al vacío. ¿Por qué me estás haciendo esto? Una voz susurró detrás de ella, tan cerca que sintió el aliento helado en la nuca. Porque ahora, tú me perteneces. Se giró de golpe. Nadie. Pero en el suelo, entre los cristales ensangrentados, vio algo. Una fotografía antigua, doblada, sucia. Ella, de niña, sentada en las escaleras del sótano, con una mujer detrás. No era su abuela. Era otra. Una figura alargada, de cuello torcido, ojos sin pupilas. La misma figura que vio allá abajo. Y en el reverso de la foto, con letra temblorosa, decía: Primero TEVE. Luego te copia. Después te reemplaza. Ana comprendió, con un nudo en el estómago, lo que estaba sucediendo. No era solo una maldición. Era una posesión lenta y silenciosa. La mujer del cuello torcido se apoderaba de su identidad, borrándola poco a poco del mundo. Comenzaba por los reflejos, luego por los recuerdos, y finalmente por el cuerpo. Ana salió corriendo del baño. Ya no podía huir. Pero sí podía enfrentarla. Y si su reflejo quería ocupar su lugar, tendría que luchar por él. Ana bajó lentamente las escaleras, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. Ya no podía distinguir el miedo del coraje. Ambos se entrelazaban como viejos enemigos compartiendo el mismo campo de batalla. En su mano ensangrentada, aún sostenía el crucifijo de su abuela. El metal, frío y oxidado, parecía vibrar con cada paso que daba hacia la puerta del sótano. Lo había entendido todo. Aquella entidad no solo quería asustarla, quería reemplazarla. Su reflejo, ya no era ella. Y si no lo detenía, tarde o temprano ocuparía su lugar, mientras su verdadera alma quedaría atrapada, allí abajo. Quitó las sillas, los muebles, las cajas, y por fin abrió la puerta del sótano. La oscuridad la recibió con un susurro. Ana. La voz tenía su tono exacto. Su timbre, su ritmo. Pero no era suya. Bajó los escalones con la vela encendida, ahora protegida por ambas manos. A medida que descendía, los recuerdos volvían. Risas de infancia, olores de pan recién horneado, la risa grave de su abuela, las nanas cantadas por su madre. Todo eso se mezclaba ahora con una sensación helada, como si esos mismos recuerdos ya no fueran completamente suyos. Cuando llegó al fondo del sótano, la vio. El espejo negro. Alto, antiguo, con un marco de madera tallado con símbolos que Ana no reconocía, pero que su piel parecía recordar con terror. Allí, de pie frente al espejo, estaba ella. Pero no Ana de carne y hueso, sino su reflejo, vivo, autónomo, con una sonrisa en los labios y ojos vacíos como pozos. Por fin, dijo la figura con su voz exacta. Ya era hora de que nos encontráramos. Ana alzó el crucifijo, pero la figura rió. Eso no funcionará aquí. No mientras sigas dudando de quién eres. No eres yo, susurró Ana, aunque su voz temblaba. Nunca lo fuiste. El reflejo inclinó la cabeza. Al principio solo quería ser tú. Pero tú viniste voluntariamente. Me abriste la puerta. Me diste espacio. Me diste miedo y con eso, fuerza. Ana sintió que la vela temblaba en sus manos. La llama comenzaba a apagarse. Entonces, si soy la que te permitió entrar, dijo dando un paso adelante, también soy la que puede sacarte. El reflejo se tensó. ¿Crees que puedes luchar contra ti misma? No. Pero sí puedo recordar quién soy. Cerró los ojos. Se concentró en su verdadero yo, la niña que corría por el campo con las piernas llenas de barro,
la adolescente que lloraba frente al ataúd de su madre, la mujer que aún no superaba su duelo pero seguía luchando por no perderse. Cuando los abrió, el espejo temblaba. No, Gritó la figura. No eres más fuerte que yo. Ana corrió hacia el espejo y lo golpeó con el crucifijo. Una grieta apareció. Luego otra. El reflejo chilló, una voz desgarradora, inhumana, que se volvió aguda y animal. La imagen dentro del espejo se deformó, retorciéndose como si el cristal fuese líquido ardiente. Tú no existes sin mí. Gritó la figura. Eso es lo que crees. Pero yo no soy solo lo que se refleja. Soy lo que vive detrás de los ojos. Lo que nadie puede robar. Ana dio un último golpe. El espejo estalló. Cristales volaron por el sótano, y una ráfaga de viento frío apagó la vela. En la oscuridad, la entidad gritó, una última vez, antes de disolverse en un eco que pareció hundirse en la tierra. Silencio. Negro. Luego, luz. La vela volvió a encenderse por sí sola. Ana se encontraba sola. completamente sola. Pero esta vez, el silencio era tranquilo. El aire ya no pesaba. El sótano ya no oía. El miedo se había ido. Subió las escaleras con pasos firmes. Cerró la puerta del sótano y la clavó con las mismas maderas que la entidad había soltado. Tomó el diario de su abuela, lo cerró y lo guardó en su mochila. Antes de marcharse, se miró en el espejo del pasillo. Su reflejo la imitó, perfectamente. Y por primera vez desde su llegada, sonrió sinceramente. Salió de la casa sin mirar atrás. El viento del campo le acarició el rostro, y supo que lo había logrado. El mal no desaparece por completo, pensó. Solo espera otro reflejo débil para intentar volver. Pero ella ya no era débil. Ella había vencido a su sombra.